Bienvenidos nuevamente al canal del valor y los avalúos. En esta oportunidad se presenta el trabajo intitulado Tomando las medidas en serio, un paso para unificar criterios. Es un trabajo que resalta la importancia de las mediciones de bienes inmuebles para la aplicación de los métodos comparativos de datos de mercado y el método del costo nuevo de reproducción. Se ha dividido en dos partes. La primera se enfoca en la fundamentación teórica, mientras que la segunda parte se presenta la aplicación práctica con ejemplos. El trabajo original se presentó en el año 1998 en las primeras jornadas larenses de tasación celebradas en Barquisimeto, Venezuela. En ese mismo año fue aprobado como ponencia y se expuso en el 6º Congreso Venezolano de Evaluación y Catastro realizado en Maracaibo. En esa oportunidad se contó con la presencia del destacado tasador peruano, el arquitecto Diego La Rosa Jaimes, Past President de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, UPAF, quien animó al autor para presentar el trabajo en el 18º Congreso Panamericano de Evaluación que se celebró en la inolvidable ciudad del Cusco. Allí, en los espacios del Salón de Conferencias del Hotel Monasterio, se internacionalizó el tema. El contenido del trabajo se publicó en la revista técnica de la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela, SOITAVE. En los años 2000 se incorporó en la materia del método del costo nuevo de reproducción en el curso básico de formación profesional de evaluación de SOITAVE. Desde ese año hasta hoy han pasado más de 20 años, tiempo que el autor empleó en enriquecer sus conocimientos y ampliar su experiencia para poder lograr este trabajo de investigación sobre las mediciones de los inmuebles y su relación con los métodos de tasación. Entre los métodos de avalúos inmobiliarios se destacan los directos y los indirectos. Son directos el método comparativo de datos de mercado y el método comparativo del costo nuevo de reproducción, que son considerados para el análisis comparativo de las mediciones y las áreas de los bienes inmuebles tasables. Entre los indirectos están rentas, involutivo, residual, incidencia y contributivo, que siguen los lineamientos de medición y determinación de áreas similares a los métodos directos. En este trabajo se le dará respuesta a las siguientes preguntas con referencia a la aplicación del método de mercado y del método del costo. ¿Se usan los mismos criterios de medición y posterior cálculo de las áreas de los inmuebles? ¿Cuál es el área tasable que se emplea para la estimación del valor del inmueble? ¿Cuál información comparativa de mercado se utiliza? ¿Existen normas venezolanas y o panamericanas de medición de inmuebles? En adelante, las consideraciones legales y técnicas para responder estas preguntas. A criterio del autor de este trabajo, es muy importante presentar los fundamentos legales que permitan realizar correctamente las mediciones de los inmuebles. No se pretende hacer un análisis jurídico exhaustivo, al contrario, realizar un compendio de conceptos que son relevantes para continuar y dar respuestas a las interrogantes ya planteadas. Del Código Civil venezolano se extrajeron varios artículos que son pertinentes para el tema tratado. Se empieza con la clasificación de los bienes inmuebles, que lo pueden ser por naturaleza, por su destinación o por el objeto que se refieren. Son bienes tangibles y por su naturaleza son los terrenos, las minas, los edificios, subrayados del autor y en general toda construcción adherida de modo permanente a la tierra que sea parte de un edificio. Cuando se realiza un avalúo inmobiliario, se hacen los cálculos para determinar el valor en forma tangible. Se pueden medir, apreciar, pero en realidad lo que es realmente importante es valorar los derechos de propiedad que se tienen de un determinado inmueble. El artículo 545 señala
que la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. Lo subrayado es de gran importancia porque delimitará los criterios de medición, como se explicará más adelante. Al igual que el artículo sobre la propiedad, los siguientes artículos son fundamentales para establecer criterios legales para las mediciones de los inmuebles. El artículo número 684 de nuestro código expone que la medianería se regirá por las disposiciones de este parágrafo y por las ordenanzas y usos locales en cuanto no se lo pongan o no esté prevenido en él. Ahora bien, el artículo número 685 señala que se presume la medianería mientras no haya un título o signo exterior que demuestre lo contrario. Primero, en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación. Segundo, en las paredes divisorias de los jardines o corrales sitos en poblado o en el campo. Se destaca que las palabras subrayadas son significativas. Las primeras, porque se refieren a ordenanzas y usos locales muy pertinentes para la identificación y clasificación de las áreas tasables, mientras que lo referente a medianería y paredes divisorias es determinante para el proceso de medición. También es indispensable realizar la interpretación del contenido de la Ley de Propiedad Horizontal vigente en Venezuela. En su artículo número 1 señala que los diversos apartamentos y locales de un inmueble podrán pertenecer a distintos propietarios de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, en cuanto no se opongan a estas las del Código Civil. Igualmente expresa que a los efectos de esta ley solo se considerará como apartamento o local a la parte de un edificio susceptible de aprovechamiento independiente, que tenga salida a la vía pública directamente o a través de un determinado espacio común, sea que ocupe todo o una fracción de un piso o más de uno. Se destaca la interrelación de términos entre el código y la ley, una dependencia interpretativa que debe ser considerada en cuanto a la propiedad, la medianería y los inmuebles independientes a la hora de realizar las mediciones. Cuando se somete un edificio a la ley de propiedad horizontal, es importante identificar los bienes de apropiación individual y las cosas comunes. Por ello, en el artículo 5 se describen las cosas comunes a todos los apartamentos. A. La totalidad del terreno que sirvió de base para la obtención del correspondiente permiso de construcción. B. Los cimientos, paredes maestras, estructuras, techos, galerías, vestíbulos, escaleras, ascensores y vías de entrada, salida y comunicaciones. C. Las azoteas, patios o jardines. Cuando dichas azoteas, patios o jardines solo tengan acceso a través de un apartamento local, necesariamente serán de uso exclusivo del propietario de este. Sobre lo subrayado, a los efectos de elaboración del documento de condominio, que más adelante se señala, es necesario complementar la información con los permisos de construcción y de habitabilidad del edificio a la hora de registrar el documento. En cuanto a las paredes maestras y estructuras, cuando se hace la medición hay que considerar su inclusión en el área que se comercializará, que más adelante se hablará sobre el criterio asumido para la medición. Ahora, el uso exclusivo, si bien le otorga al propietario su uso y goce, no le permite su disposición, de allí que es determinante a la hora de definir el área tasable del inmueble. Continuando con las cosas comunes, se pone lo siguiente. D. Los sótanos, salvo los apartamentos y locales que en ellos se hubiesen construido de conformidad con las ordenanzas municipales. Los locales e instalaciones de servicios centrales como electricidad, luz, gas, agua fría y caliente, refrigeración, cisternas, tanques y bombas de aguas demás similares.
Se destaca que las áreas que ocupan los sótanos se consideran como área bruta de construcción, pero no necesariamente pueden ser áreas vendibles, salvo excepciones que deben estar contenidas en el documento de condominio. En general, los ductos verticales donde pasan las tuberías de servicios y o de ventilación forzada se incorporan al área vendible del inmueble. Sin embargo, si se considera su naturaleza, como más adelante se explica, sobre copropiedad, deberían no incluirse en las mediciones y por ende en la determinación de las áreas. En el punto I se señala que son cosas comunes los puestos de estacionamiento que sean declarados como tales en el documento de condominio. Se debe asignar por lo menos un puesto de estacionamiento a cada uno de los apartamentos o locales. En el punto J, los maleteros y depósitos en general que sean declarados como tales en el documento de condominio. En el punto L, será asimismo cosas comunes a todos los apartamentos y locales lo que expresamente se indiquen como tales en el documento de condominio. En estos puntos es evidente la importancia del documento de condominio, por ello en la próxima secuencia se hará una breve explicación al respecto. ¿Qué es el documento de condominio? Para el doctor Enrique Herrera, es deber señalar que la Ley de Propiedad Horizontal es el cuerpo legal principal de los inmuebles concebidos bajo este sistema, lo cual contempla en su artículo número 26 la condición indispensable y básica para que un inmueble pueda ser considerado de propiedad horizontal, la existencia de un documento de condominio. Junto con la Ley de Propiedad Horizontal, este documento es la guía fundamental en las comunidades de este tipo. Es el estatuto regulador de las relaciones humanas en los condominios. Pero, ¿qué contiene el documento de condominio? La descripción del terreno sobre el cual se construyó el edificio conjunto, las características, descripciones o especificaciones de todo el inmueble, no solo las que se refieren a las áreas comunes, sino también a las partes privativas o de apropiación individual, el uso o destino que tendrá el inmueble, las normas que regulan y gobiernan la conducta de los copropietarios, sus deberes y derechos y el porcentaje de participación en los deberes y derechos de los copropietarios. En definitiva, es el documento legal que fundamenta las ventas individuales de los inmuebles y que necesariamente debe contener la información sobre medidas y cabidas que cumplan con las normas de mediciones para la homologación del cálculo de las áreas a comercializar. Cuando se realizan las mediciones de las áreas a comercializar, que son de apropiación individual, se deben considerar los derechos de propiedad contenidos en la Ley de Propiedad Horizontal. Según Herrera, en propiedad horizontal coexisten dos clases de derecho de propiedad. Un derecho de propiedad privativo sobre el apartamento local, propietarios propiamente dichos, y un derecho de propiedad colectivo o de la comunidad que conforma el edificio sobre las áreas comunes de toda la construcción, copropietarios. Para la identificación de las áreas a comercializar, son tan importantes los apartamentos o locales, así como los bienes comunes del edificio. En este sentido, se expone que las áreas, bienes o cosas comunes son todos aquellos espacios, bienes o cosas de propiedad común a todos los copropietarios de un edificio, que hacen adecuado el uso, disfrute, existencia, seguridad, higiene y conservación del mismo. Atendiendo a sus características físicas, las áreas, bienes o cosas comunes pueden ser de dos tipos: bienes comunes esenciales o bienes comunes accidentales. De la clasificación de los bienes comunes es importante presentar los conceptos. Bienes comunes esenciales son aquellos que son indivisibles por su propia esencia o naturaleza. Si se dividen, dejan de existir. Por ejemplo, las escaleras, las bases, las fachadas, el terreno del edificio, los techos, etc. Mientras que los bienes comunes accidentales son aquellos que son señalados como comunes para una mejor utilidad o comodidad, pero sí pueden ser divididos sin que pierdan su esencia. Por ejemplo,
jardines, terrazas, garajes o estacionamiento, etc. Se reitera la debida atención a los bienes comunes y su clasificación. En cuanto al uso, son de uso común y de uso exclusivo. Los bienes comunes de uso exclusivo son los atribuidos a ciertos apartamentos o locales por su ubicación, algunos jardines, patios, terrazas o azotes, o en el caso de los puestos de estacionamiento, cuando se asignan como espacios de uso exclusivo y no son vendidos. En el documento de condominio se debe expresar el área privativa separada del área de uso exclusivo, de manera que el tasador deberá reflejar esa condición cuando realice el avalúo inmobiliario para asignar los valores unitarios correspondientes. Con el objeto de ratificar la importancia de los bienes comunes en el edificio, se presentan sus características. Indivisibilidad. Se fundamenta en la finalidad que tienen los bienes comunes de servir como complemento a los bienes privativos, apartamentos o locales. Esta combinación del derecho de propiedad privativo sobre el apartamento con el derecho de copropiedad de las áreas comunes conforma el auténtico condominio. Pertenencia. Los bienes comunes pertenecen a toda la comunidad en proporción a la alícuota señalada en el documento de condominio. Los bienes comunes son inalienables. En virtud de su función o finalidad, los bienes comunes también son inalienables, no pueden ser enajenados o vendidos. Son inembargables preventivamente, tampoco son embargables de manera preventiva, vale decir, no pueden ser objeto de embargos que sean decretados para garantizar las resultas de un juicio que se inicie. Como se había anticipado, cuando se habló de las medianerías referidas en el artículo del Código Civil, considerando las ordenanzas y usos locales, es necesario definir qué es un Plan de Desarrollo Urbano Local, PDUL. Es una herramienta para la gestión municipal elaborado por el organismo de planificación respectivo de acuerdo a la Ley de Ordenación Urbanística. Es un instrumento de planificación para organizar el entorno urbano mediante el establecimiento de elementos normativos que definen y rigen el desarrollo urbanístico y las variables urbanas fundamentales aplicables en cada uno de los sectores que comprenden el área urbana de la ciudad. En cuanto a las ordenanzas municipales de zonificación, se puede señalar que son documentos jurídicos que expresan las decisiones adoptadas por el municipio para orientar el desarrollo del centro urbano, así como las condiciones de desarrollo de los inmuebles urbanos privados, de manera que las regulaciones contenidas en la ordenanza de zonificación definen las variables urbanas fundamentales para edificaciones aprobadas en el Plan de Desarrollo Urbano Local. En toda ordenanza hay un glosario de términos para orientar al usuario en su lectura e interpretación. En el PDUL del municipio Chacao, Caracas, las regulaciones contenidas establecen áreas brutas de construcción sin ningún tipo de descuento. De esta manera, se facilita la comprensión de la ordenanza por parte del público en general, así como la revisión y la verificación por parte de la autoridad urbanística del cumplimiento de las disposiciones de control urbano municipal. De esta manera, para consolidar el conocimiento sobre cuál área se debe medir para los efectos de la aplicación de los métodos avalúos, se define lo siguiente. Área bruta de construcción. Es el área total de espacio techado de todas las plantas de una edificación, independientemente al uso al cual se le destine. Incluye los espacios de uso privado y de uso común, tales como áreas de circulación, incluye escaleras de emergencia, áreas de servicio, depósitos, acceso, baños y otros sin ningún tipo de descuento. De la experiencia en ciudades del interior del país, se revisan los conceptos de área contenidos en dos instrumentos, el PDUL de Barquisimeto y el de Caudar, que forman parte del área metropolitana
Barquisimeto caudal. En el PEDUL de Barquisimeto se define área de construcción bruta a la sumatoria de las áreas construidas computables y no computables de la edificación. Aquí ya se observa una diferencia con respecto al concepto del PEDUL de Chacao en cuanto a la consideración de descuentos. Entonces, como área de construcción computable o neta, la definen como aquella resultante luego de efectuar los descuentos correspondientes de las áreas de construcción no computables al área de construcción bruta. Concluyen el concepto diciendo, en general, son las áreas rentables del edificio. Igualmente, definen el área de construcción no computable como las áreas de una edificación correspondientes a los espacios destinados en general a usos comunes tales como pasillos, escaleras, estacionamiento, parques y otros de características no rentables. Se observan conceptos muy similares entre el PEDUL de Barquisimeto y en el PEDUL de Caudal, en forma y fondo, siendo la única diferencia importante la definición de áreas rentables o no rentables, pero en ninguno de esos casos esos conceptos son suficientes para identificar las áreas a comercializar de una edificación, método del mercado, a diferencia del área bruta de construcción, que es la que se utiliza para el método del costo. Es una realidad la inclusión de fundamentos teóricos para la aplicación de los métodos de avalúos inmobiliarios. El tasador debe estar en pleno conocimiento de los conceptos para el entendimiento global del proceso de medición que permite estimar el valor inmobiliario de mercado sin objeción posible. En este sentido, se recomienda siempre tener en cuenta estos términos: bien inmueble, propiedad, medianería, ordenanza de zonificación, plan de desarrollo urbano local, propiedad horizontal, documento de condominio, bienes privados y comunes, usos privados común y exclusivo y las normas de medición. Como términos de referencias para este trabajo, se pasan a conceptuar lo siguiente. Área bruta de construcción. Se define como la totalidad del área edificada del inmueble. En inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal, incluye los espacios de uso privado y de uso común. Es el área tasable que se utiliza para estimar el valor del inmueble aplicando el método comparativo del costo nuevo de reproducción. En cuanto al área de uso privado, está representada por el área edificada del inmueble de propiedad horizontal, que se puede dividir para su comercialización. Representa el área legal objeto de enajenación y que debe constar como tal en el documento de condominio y o de compra-venta. Es el área tasable que se utiliza para estimar el valor del inmueble mediante el método comparativo de datos de mercado. Ahora bien, el área de uso común es la parte indivisible o inalienable del área edificada del inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal. Forman parte de esta área terreno, escaleras, estructura, ductos, cuartos de servicios y basura, depósitos, paredes comunes, fachadas, techos, jardines, terrazas, garajes o estacionamientos, maleteros, etc. Mientras que el área de uso exclusivo es la parte del área de uso común representado por jardines, patios, terrazas o azoteas que son de uso exclusivo del propietario del apartamento o local a través del cual solo se tiene acceso. También pueden ser de uso exclusivo del propietario los puestos de estacionamiento, maleteros, depósitos y espacios para equipos cuando se asignan como espacios de uso exclusivo y no son vendidos. Una vez definidas las áreas, es pertinente exponer el concepto del factor de relación de áreas FR/A, que es el factor que representa la relación entre el área bruta de construcción ABC y el área de uso privado AUP de una planta edificada en un inmueble. La expresión matemática es FR/A es igual a ABC sobre AUP. Es muy importante para la comparación de precios unitarios cuando se aplica el método del mercado, y también lo es cuando solo se tiene información del área de uso privado del inmueble tasable y es necesaria establecer el área bruta de construcción para la aplicación del método del costo. Aquí se presenta una tabla donde se puede leer en los encabezados lo siguiente: método
área tasable y factores de valor. Para el método comparativo de datos de mercado, el área tasable está representada por el área de uso privado y/o el área de uso exclusivo, y se utiliza el precio unitario de mercado para la estimación del valor del inmueble. Para el método comparativo del costo nuevo de reproducción, el área tasable la representa el área bruta de construcción y se utilizan como factores de valor el valor del terreno, costo unitario de la construcción, la depreciación y el factor de comercialización. Con relación al valor del terreno, si existe información de mercado, el valor unitario del terreno se puede determinar mediante el método del mercado. En ausencia de información sobre valores unitarios comparables del terreno, se sugiere utilizar el método contributivo modelo Mandelbrot-Camacaro para determinar el valor del inmueble. Cuando se habla de normas de medición de inmueble, es indudable que una de las referencias más importantes es la Building Owners and Managers Association International, BOMA, esto es, la Asociación Internacional de Propietarios y Administradores de Edificios. Durante más de un siglo, BOMA ha establecido normas para medir edificios. En 1915, la asociación publicó su primer método de norma para medición de pisos para edificios de oficinas, una metodología aceptada y aprobada por el American National Standards Institute, ANSI. A lo largo de los años, la norma se ha revisado para reflejar las necesidades de cambio del mercado inmobiliario y la evolución del diseño de edificios de oficinas. Hoy en día, BOMA participa en la Coalición de Normas Internacionales de Medición Inmobiliaria, CNIMI. Entre las normas publicadas por BOMA están las siguientes: edificio de oficinas ANSI BOMA Z65.1, edificio industrial ANSI BOMA Z65.2, áreas brutas de un edificio 65.3, edificio multiresidencial 65.4, venta de unidades en edificio 65.5 y propiedades de uso mixto 65.6. Otra fuente de referencia importante es la International Property Measurement Standards, IPMS, esto es, las normas internacionales de medición inmobiliaria, NIMI. La Coalición de Normas Internacionales de Medición Inmobiliaria, CNIMI, se formó el 30 de mayo de 2013, luego de una reunión sostenida en el Banco Mundial en Washington, D.C. La coalición tiene por objeto garantizar la armonización de las normas nacionales de medición inmobiliaria mediante la creación y adopción de normas internacionales de medición de edificios. El trabajo de la coalición ha producido las siguientes normas: IPMS, edificios de oficinas, publicada en noviembre del 2014. IPMS, edificios residenciales, publicada en septiembre del 2016. IPMS, edificios industriales, publicada en enero del 2018. La coalición está trabajando con la IPMS para la medición de unidades individuales que forman parte de edificios como la cuarta norma que se producirá. Como se puede observar, las normas son de reciente publicación, por lo que se recomienda al tasador actualizar sus conocimientos para considerar estas guías en la medición de los inmuebles tasables. Otra referencia europea en este caso es la Asociación Española de Análisis del Valor, AEB, que es una entidad sin ánimo de lucro fundada a finales de 2012. En la actualidad integra a 23 sociedades de tasación que efectúan el 90% de las valoraciones realizadas en España, todas ellas con una vocación explícita de independencia profesional y calidad en su labor. También es miembro de The International Valuation Standards Council, IVSC, de GOVA y la Asociación Hipotecaria Española, AHE. En la Asamblea General de la Asociación
Celebrada el 7 de abril de 2016, se aprobó el estándar de medición y definición de superficies de inmuebles. Con el presente estándar, se pretende igualmente tener en cuenta y asumir en España los criterios de medición e identificación de superficies de los inmuebles aprobados por la International Property Measurement Standards Coalition. En el estándar para la medición de edificios de la AEB, los gráficos y planos que se recogen son los mismos que se incluyen en los criterios IPMS. Además, en el anexo 2 se incluyen a título informativo algunos de los planos representativos de superficies o mediciones, con lo que este estándar no establece correspondencia por no ser relevantes en España. A nivel panamericano, se hizo la revisión bibliográfica del tema de mediciones basados en las normas de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas ABNT. Esta es una organización sin fines de lucro fundada el 28 de septiembre de 1940. La responsabilidad del contenido de las normas es de los comités, de los organismos de normalización, de las comisiones de estudios especiales. Del listado de normas aprobadas por la ABNT, se seleccionaron estas normas por tener relación con el tema principal de este trabajo. Las dos primeras están referidas a la elaboración y desarrollo de servicios especializados de proyectos arquitectónicos y urbanísticos, la parte 1 y la parte 2. La tercera está referida a las normas para avalúo de bienes, la parte 2, inmuebles urbanos. La última está referida a costos de construcción. En el contenido de estas normas no hay referencia a normas de petición de edificios con fines de avalúos. En Venezuela existe el Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad, Fondo Norma, que es una asociación civil sin fines de lucro creada en 1973 para el desarrollo de las actividades de normalización y certificación. Tiene un reconocimiento internacional y es miembro adherente de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, COPANT. De la revisión bibliográfica del catálogo de Fondo Norma se extrajeron normas relacionadas al tema central de este trabajo. Todas ellas tienen lineamientos normativos importantes para el sector de la ingeniería civil, la arquitectura y la construcción. Sin embargo, no hay referencia sobre las mediciones de edificios con fines de avalúos inmobiliarios. En cuanto a las normas de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación UPAF y de la Sociedad de Ingeniería y Tasación de Venezuela, SOITAVE, a la fecha de realización de este trabajo, marzo 2019, no se encontró información sobre la existencia de normas de mediciones de edificios para la tasación inmobiliaria. Con respecto al contenido de la norma de la AEB, se expone: medición, cuestiones generales. A efectos de este estándar norma, se entenderá por medición el conjunto de operaciones destinadas a la estimación de las dimensiones de un bien inmueble. Toda medición deberá, en la precisión y detalle del cálculo de las diferentes superficies relevantes, proporcionada a la naturaleza del bien, es decir, a sus características físicas relevantes y a su importancia en orden a la finalidad perseguida. Es importante destacar que las mediciones y los cálculos necesarios para llevarlas a cabo deben estar claramente documentadas en los trabajos de valoración en que se realiza. La precisión o tolerancia de la medición y la forma en que se ha llegado a ella, de campo o sobre plano, cuando sea relevante para la valoración, deberá ser especificada en el alcance del trabajo y en el informe que lo refleje. De acuerdo con el contenido de la norma, a esos efectos se entenderá por medición de campo la que se realiza sobre el propio inmueble objeto de estudio, y por medición sobre plano la que se realiza sobre un soporte gráfico que representa el inmueble, sea este un plano,
representación gráfica a determinada escala de un inmueble, o un croquis, representación gráfica esquemática de un inmueble que contiene las cotas correspondientes a las líneas fundamentales de su diseño. En esta parte de este trabajo, el autor hace una interpretación del contenido de las normas IPMS para la adaptación de las mediciones y sus áreas cuando se aplican los métodos de tasación. En esta primera tabla se puede observar en la columna encabezada tipo de edificio una clasificación siguiendo la norma internacional. En la otra columna, norma recomendada, para el caso del método del costo se aplicaría la IMPS-1, LIMI 1, destacándose lo siguiente. Para los edificios tipo residencial, comercial e industrial, el área se determina por la suma de las superficies de cada planta medidas por el perímetro exterior, pared perimetral, de los elementos característicos de construcción exteriores y referida a cada una de las plantas. La definición de IPMS-1 es la misma para todas las tipologías de edificios. También se señala que en muchos mercados, si bien no de forma universal, esto se conoce como superficie construida bruta o superficie construida con partes comunes, área bruta de construcción. Como se hace referencia al método del costo, es importante a los efectos de la utilización de los costos unitarios clasificar los tipos de construcción del inmueble tasable, así como las otras bienhechurías, pisos exteriores, paredes perimetrales, etc. Esto podría apoyar la estimación de un costo unitario promedio ponderado aplicado al área total medida del inmueble. En estos casos, la norma brasileña permite determinar un área equivalente. Al igual que el contenido de la tabla anterior, pero para tipologías de edificios como asistencial, turístico, recreativo y educacional, que en un futuro seguramente tendrán normas para sus mediciones, para la aplicación del método del costo se recomienda la IPMS-1. En esta secuencia se presenta el diagrama de la IPMS-1 referida al inmueble residencial unifamiliar. Se destaca en color naranja el área medida y en dos círculos se detallan los criterios de medición para determinar el área coloreada. En el círculo número 1, ubicado en el lado izquierdo del diagrama, la medida se toma desde el center line, esto es, desde la mitad de la pared medianera. En cuanto al detalle contenido en el círculo número 2, la medición es a partir desde la cara externa de la pared exterior, pared perimetral. Para el balcón, que es un área abierta y cerrada, veranda, se debe medir desde la cara externa de la pared exterior, pero debe determinarse el área en forma separada del inmueble principal, que es un área techada y cerrada. Para las otras bienhechurías, como piscina, patio, pisos exteriores, paredes perimetrales, etc., deben ser medidas en forma individual. En este diagrama de la IPMS-1 para vivienda multifamiliar está representada el área bruta de construcción en color naranja. El área se compone del área de uso privado y de las áreas de uso común. Los balcones se miden en forma separada. En el círculo número 1, ubicado en el lado izquierdo del plano de planta del edificio, se detalla que todas las mediciones se toman desde la cara externa de la pared perimetral, fachadas. En este caso, se presenta el diagrama de la IPMS-1, edificios de oficinas, en donde se puede observar en color salmón el área de construcción de la planta comercial. Se destaca la necesidad de medir las áreas en forma separada. El espacio identificado con la letra A corresponde al uso privado de las oficinas. Con la letra B se identifican el uso exclusivo de las oficinas. Con la letra C se identifica un área vacía de la planta. La letra D, las escaleras de emergencia, y la letra E, los pasillos y accesos. El criterio de medición se fundamenta desde la cara externa de la pared perimetral de la planta y de la pared que separa al vacío del edificio. Aquí se presenta el diagrama de la IPMS-1, edificio industrial,
en donde se indica en color anaranjado el área bruta de construcción de los galpones. Igualmente, es necesario separar las áreas. En este caso, la letra A identifica el área de carga techada y abierta, mientras que la letra B representa el área del galpón, techada y cerrada. En los círculos número 1, 2 y 3 se detallan los criterios de medición, que corresponden a las mediciones tomadas desde la cara externa de la pared perimetral. En esta tabla se relaciona la norma IPMS, entre paréntesis NIMI, con el método comparativo de mercado. Se presenta una clasificación para la vivienda unifamiliar, individual y en condominio. Para ambos tipos se recomienda el uso de la norma IPMS-3A residencial. Las medidas para determinar el área de ocupación exclusiva que a los efectos de los términos de este trabajo representa el área privada, que se corresponde con el siguiente criterio. En forma individual, desde la cara externa del muro exterior, pared perimetral. En condominio, desde la cara externa de la pared exterior y desde la línea central de muros compartidos, paredes medianeras entre ocupantes. Nota: se incluyen las columnas y los ductos verticales. A los efectos de la comparación de precios de viviendas similares es importante considerar la incidencia de otras construcciones adicionales y otras bienhechurías, piscinas, campos deportivos, gimnasio, sala de fiestas, etc. En este caso, se presenta el plano de planta de una vivienda unifamiliar del tipo pareada que corresponde al diagrama de la norma IPMS-3A residencial. En color azul está representada el área de uso privado, con la observación de que hay que separar el área del balcón. En el círculo número 1 se señala para la vivienda pareada que la medición se hace desde la línea central de la pared medianera, mientras que en el círculo número 2 se indica que la medición se toma desde la cara externa de la pared exterior, pared perimetral. Cuando la vivienda es aislada, esto es, no comparte pared con otro propietario, rige el criterio de medición desde la cara externa de la pared exterior. Para el caso de la vivienda multifamiliar bajo el régimen de condominio, se recomienda la norma IPMS-3A residencial. En este sentido, para determinar el área de uso privado, la medición se hace desde la cara externa de la pared perimetral, fachada, desde la línea central de la pared medianera entre ocupante y desde la superficie acabada de paredes compartidas con las áreas comunes. Nota: la norma IPMS define el término cara dominante y plantea 3 maneras de medir que dependen del tipo de cerramiento, pared de bloques o de cristal, y del tamaño de las ventanas. Respecto a lo subrayado, a criterio del autor de este trabajo, la medición sería hasta la cara interna de la pared externa perimetral, visto que dicha pared es un bien común de derecho colectivo. También es criterio del autor respecto a las paredes comunes de pasillos, ductos, escaleras, ascensores, etc., que se excluyan para calcular el área de uso privado, esto es, medir hasta la cara interna de la pared contigua, pero también recomienda que se incluyan los ductos verticales y las columnas. Aquí se observa el plano de una planta de un edificio multifamiliar que corresponde al diagrama IPMS-3A multifamiliar. El área de uso privado, que corresponde a los apartamentos, está representada con colores azul y violeta. Las áreas de uso exclusivo están de las mismas tonalidades, pero están rayadas, mientras que las áreas comunes están en color blanco. Los detalles de medición se observan en los círculos numerados. El número 1 indica que la medición es de la cara externa de la pared exterior, fachada. El número 2 y el número 3 indican que la medición se toma desde la línea central de la pared medianera, mientras que el número 4 señala que la medición se hace desde la cara interna de la pared del pasillo, de los ductos, de las escaleras y de los ascensores. Es importante medir
los balcones en forma separada, ya que su área es techada y abierta. Y además, el indicador del precio unitario es diferente al precio unitario del área de uso privado, que es techada y cerrada. Respecto a los edificios comerciales, ya sean para oficinas, locales o de uso mixto, si no existe un documento de condominio, se recomienda usar la norma IPMS-1. En este caso, se reitera que el área bruta de construcción es la suma de las áreas de cada planta de un edificio, medida desde la cara externa de la pared exterior, fachada, de los elementos característicos de construcción y referida a cada una de las plantas. Nota: cuando el edificio comercial se clasifica como individual, se hace referencia a establecimientos comerciales y/o de oficinas pertenecientes a un solo propietario o a una compañía, pero no existe un documento de condominio. En este caso, hay que identificar las áreas brutas de construcción, las áreas comunes y las áreas privadas, tasables o vendibles del inmueble. Estas últimas áreas son necesarias para determinar el valor del inmueble cuando se utilizan precios unitarios de mercado. Se recomienda utilizar los mismos criterios de medición de las unidades de un edificio bajo el régimen de propiedad horizontal. En este caso, se presenta el diagrama de la norma IPMS-1, edificio comercial, en donde se puede observar en color salmón el área bruta de construcción de la planta. Se destaca la necesidad de medir las áreas en forma separada. El espacio identificado con la letra A corresponde con el uso privado. Con la letra B se identifican el área de uso exclusivo. La letra C representa el área del vacío del edificio. La letra D, las escaleras de emergencia. Y la letra E, los pasillos y accesos. El criterio de medición corresponde a medir desde la cara externa de la pared perimetral de la planta y de la pared que separa el edificio del vacío. Cuando se hace referencia a un edificio comercial en condominio, se recomienda usar la norma IPMS-3, NIMI 3, que se emplea para medir la ocupación de las superficies horizontales de uso exclusivo. Para este trabajo representa el área de uso privado. La medición se realiza desde la cara interna de las paredes comunes y perimetrales y desde el eje de la medianería donde exista una pared compartida con otro copropietario. Se incluyen las paredes y columnas interiores. Cuando se clasifica el inmueble como comercial, se hace referencia solo a edificios de oficinas y centros comerciales. A criterio del autor de este trabajo, si no existen planos de construcción, hay que incluir las columnas y los ductos verticales. Esto es así porque generalmente en el proceso de medición se hace muy difícil y a veces imposible identificar los elementos internos y comunes. Esto se dificulta aún más si quien hace la medición no es un profesional de la ingeniería civil y de la arquitectura. En el plano de planta del diagrama de la norma IPMS-3 comercial, el área de uso privado y exclusivo, que está rayada, se representan en color lila en diversas tonalidades. En cuanto a las áreas comunes, esto es, escaleras principales y de emergencia, ascensores, baños, ductos, pasillos, paredes perimetrales y comunes, se corresponden al área en color blanco. La medición de las áreas se realiza partiendo de la cara interna de las paredes perimetrales y comunes, que incluye igualmente la medición desde la línea central de la pared de medianería. Con respecto al edificio industrial tipo individual, la norma recomendada es la IPMS-1 industrial. Al igual que se expuso para el método del costo, las mediciones se hacen a partir de la cara externa de la pared exterior perimetral para el método del mercado. Nota: se deben clasificar los tipos de construcciones: área del galpón o almacén, núcleo de oficina, área de carga y descarga, áreas exteriores, etc. También identificar y medir otras bienhechurías como paredes perimetrales, casetas de vigilancia, pisos exteriores, pavimento de concreto, asfalto, tanques, etc. Lo importante es la homologación de las áreas en correspondencia con los precios unitarios de mercado de inmuebles similares.
Por ejemplo, si los precios unitarios comparables incluyen la incidencia de la mezanina, se usa el área del galpón. Si no se incluye la incidencia de la mezanina, se aplicará al total del área, galpón más mezanina. En este diagrama IPMS1 industrial se señala en color mostaza el área del núcleo de oficinas con mezanino. De acuerdo con los círculos conteniendo los detalles de medición, para el círculo número 1 se mide desde la cara externa de la pared perimetral interna, mientras que para los puntos 2 y 3 se mide desde la cara externa de la pared perimetral exterior. Ya los criterios de medición del galpón fueron explicados anteriormente. En esta tabla se observa la recomendación de la IPMS-3A industrial para los inmuebles industriales bajo el régimen de condominio, ley de propiedad horizontal o ley de venta de parcelas. Para calcular las áreas de uso exclusivo áreas privadas se miden desde la cara externa de las paredes exteriores y desde el eje de medianería donde existe una pared compartida con otro copropietario. Las paredes compartidas con las instalaciones comunes deben medirse a superficie acabada. No se incluyen los aleros. Respecto a lo subrayado, a criterio del autor de este trabajo, la medición sería hasta la cara interior de la pared externa perimetral, visto que la pared externa es un bien común de derecho colectivo. Para las paredes comunes se mide hasta la cara interior de la pared que los separa del área común. En el plano del inmueble industrial, del diagrama IPMS-3A industrial, el área medida está representada en color violeta. Se identifica el área de descarga techada y abierta con la letra A. La letra B está representada el área del galpón techada y cerrada, mientras que con la letra C se indica el área de mezanina, que también es techada y cerrada. En los círculos numerados se indican los detalles de medición que corresponden con: para el círculo número 1 se mide desde la cara externa de la pared exterior del galpón hasta la proyección del techo. Para los círculos número 2 y 3 se mide desde la cara externa de la pared exterior. Y para el círculo número 4, desde la línea central de la pared de medianería. En esta tabla se detallan otros edificios no contemplados en la norma internacional, que corresponden a los tipos asistenciales, turísticos, recreativos y educacionales. Para la medición se puede utilizar la IPMS-1 NIMI 1 que ya se ha expuesto anteriormente. Nota: si existe información de mercado, se deben identificar las unidades de medición de los precios referenciales, por ejemplo, expresados a través del número de camas, número de habitaciones, número de parques o número de aulas. También, si hay información económica y financiera, se pueden valorar mediante métodos económicos financieros, por ejemplo, el flujo de caja descontado. Pero también se tendrá la opción de utilizar el método comparativo del costo nuevo de reproducción, pero se necesitará un levantamiento de la totalidad de los activos, bienes muebles e inmuebles. Hasta aquí la parte teórica de este trabajo de investigación, esperando que el contenido del mismo contribuya con el acervo técnico del tasador inmobiliario. Para recibir nueva información que incluye la segunda parte de este trabajo, es decir, la parte práctica con ejemplos de aplicación, se sugiere suscribirse al canal del Valor y de los Avalúos. Muchas gracias por la atención.